existen más frecuente de lo que pensamos. La estadística de hace 10 años nos hablaba que más o menos un 10% de la población con enfermedad aterosclerótica podía tener también necesidad de anticoagulación por FA. Pero estudios como el PRECISE-DAP que acaba de presentar el doctor Boris y otros estudios más contemporáneos nos han mostrado que esa prevalencia puede ser tan alta como 35 a 40%. Y en ese escenario tenemos que saber cómo vamos a abordar esta entidad que va a ser cada vez más frecuente, porque ambas entidades, tanto la enfermedad aterosclerótica como la fibrilación auricular, tienden a aumentar la prevalencia con el paso de los años. De manera que tenemos que saber manejar esto que va a ser cada vez más frecuente. Entonces, y esta población, las que tienen la coexistencia, son los enfermos que nos van a llegar cada vez más, población que va a ser cada vez más mayor, que van a tener más comorbilidades como hipertensión, como diabetes con falla cardíaca, y en consecuencia el manejo que el sentido común nos diría en ese contexto sería lo que se denominó al principio la terapia triple o terapia antitrombótica triple. Entonces, ¿qué nos decía el sentido común en esa época? Bueno, si usted tiene stents o enfermedad coronaria, le da el ASA más un inhibidor P2Y12, inicialmente Clopi, hoy por hoy Tica o Prasugrel. Problema resuelto. La fibrilación auricular, bueno, busquemos un anticoagulante directo, hoy por hoy anticoagulantes Rivaroxaban, Apixaban, en fin. La combinación de los tres es lo que se denomina terapia antitrombótica triple. Eso, a pesar de que suena muy lógico para prevenir desenlaces en esos dos escenarios, generó un aumento significativo de la consecuencia que más tememos nosotros cuando tratamos estos pacientes, que es sangrado. Aumentó de forma significativa sangrado en todas las versiones o definiciones que se han venido manejando, de manera que la estrategia de terapia antitrombótica triple no debe ser el gol estándar o la rutina en esos casos puntuales. Y ahí es donde empieza la historia de buscar cuál es la estrategia más segura sin perder la eficacia. Como decía antes el doctor Boris, el manejo debe ser individualizado, cada paciente es único, en función de sus variables clínicas hasta características del procedimiento como acceso vascular, número de stents, características de las lesiones tratadas, sus scores de riesgo, también como habló el doctor Líbano hace un principio, el riesgo de sangrado, el riesgo de isquemia, y en función de eso se configura cuál debe ser la prescripción terapéutica idónea para ese paciente, qué inhibidor P2Y12 vamos a usar, durante cuánto tiempo lo vamos a usar y qué anticoagulante para prevenir la FA vamos a usar. ¿Qué se hacía antes de que surgiera el primero de los estudios que nos orienta un poquito más en el manejo de eso? Esta es una data que tiene ya 13 años, que nos decía cuál era el panorama antes de que saliera el primer estudio, que es el WUEST, en donde vemos que lo que se hacía con más frecuencia era la terapia antitrombótica triple, y que eso era precisamente lo que aumentaba el riesgo de complicaciones tipo sangrado. Aumentaba hasta 3.7 veces el riesgo de sangrado y las consecuencias derivadas del mismo. Y a partir de esa evidencia es que se empezó a preguntar a la comunidad médica, oiga, esto como que no está funcionando, busquemos otras alternativas. En ese momento solo se disponía de clopidogrel como inhibidor P2Y12, pues no había la evidencia de los otros antiagregantes y mucho menos anticoagulantes. Pero ese era el panorama, la tendencia era usar más terapia triple con el riesgo que eso implicaba. Y peor aún, tiempo después, cuando empezaron a aparecer estudios de anticoagulantes directos, cuando empezaron a aparecer los otros antiagregantes plaquetarios, nos vimos enfrentados a una combinación brutal de manejo antitrombótico. Y si nos ponemos a hacer las cuentas de combinar cada una de las variables que tenemos disponibles, surgen hasta 2.8 millones de posibles combinaciones entre todas ellas. Y obviamente la definición o la selección de la una o la otra debe ser basada sencillamente en evidencia. Y la evidencia se empieza a construir un poquito más en eso. Sí hay que reconocer que los europeos son mucho más organizados, aquí puntualmente los daneses, que tienen unos registros muy completos, y ellos fueron los primeros en decir, mire, este es el panorama de nuestra población escandinava en función del número de pacientes que reciben monoterapia o terapia antiplaquetaria dual para enfermedad coronaria, anticoagulación oral y el tipo de anticoagulante. Y ellos que encontraron, nada más en este aspecto que es más bien descriptivo, encontraron que aquella población que venía recibiendo terapia triple antitrombótica
se aumentaba efectivamente, había más presencia de sangrado mayor y se aumentaba, y se aumentaba el riesgo hasta 3.1 veces el riesgo de sangrado mayor en aquellos que recibían terapia triple, principalmente con warfarina, y aquellos que recibían terapia triple con un anticoagulante directo aumentaba hasta 1.28 veces el riesgo de sangrado. Entonces, se perdía, por decir de alguna forma, el efecto protector de la intervención, se perdía a expensas del riesgo de sangrado derivado de la misma. Y fíjense ustedes que eso aumentaba, en esta representación se ve como las distintas alteraciones, distintas combinaciones antitrombóticas, y por acá en los rangos de edad. La población más longeva que recibía este tipo de terapia antitrombótica triple era la que tenía más riesgo de sangrado. Y adivinen que la prevalencia de FA aumenta con la edad, la prevalencia de enfermedad aterosclerótica aumenta con la edad. Entonces, esto que inicialmente se decía que era el 10%, hoy por hoy puede ser perfectamente 40% o hasta la mitad de nuestros pacientes. Un problema que hubo al principio, para poner como en un lenguaje claro a qué vamos a llamar sangrado, es que no había una definición estándar de sangrado. Es decir, durante todos los estudios que se desarrollaron para antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, cada sociedad tenía una definición propia de sangrado. Los criterios ARC era uno de los criterios que adoptaron la mayoría para riesgo de sangrado, la sociedad de hemostasia adoptó otros criterios, hasta que finalmente se unificó en un consenso de hace unos pocos años, pero tenían en común muchas cosas, una pérdida de hemoglobina de 2 gramos por lo menos, o la necesidad de transfundir 2 unidades de glóbulos rojos, o sangrados de localización a nivel intracerebral o interarticular. Tenían en común muchas definiciones, pero ninguna era o se usó de forma estándar o rutinaria, y eso fue al principio una limitante para analizar en conjunto toda esta información. Pero afortunadamente todo empezó como a ponerse un poquito en orden a partir del estudio UEST y a partir del estudio ISAR Triple, que fueron estudios que, fíjense ustedes, ya llevan por lo menos unos 12 años, en donde lo que se hizo fue principalmente comparar cómo le iba a aquellos pacientes que les dábamos aspirina, clopidogrel y warfarina versus una terapia que para ese momento fue muy novedosa, que es démosle el anticoagulante, démosle el clopidogrel, pero no le demos el ASA. ¿Cómo le iba en función de riesgos? Esos estudios fue más que todo de seguridad, y lo que se encontró es que el grupo al cual se le continuó lo estándar, que era la terapia triple, tuvo casi 4 veces más riesgo de sangrado en comparación con el grupo que se le dejó solamente clopi más warfarina sin ASA, sin comprometer la seguridad. Es decir, estos pacientes sangraban menos, vivían más y no hubo una mayor frecuencia de eventos trombóticos o de trombosis de los stents. Y a pesar de que el diseño de estos estudios inicialmente no era para mostrar eficacia, sino seguridad, en los registros no se encontró que aumentara la frecuencia de eventos trombóticos. Entonces, este fue el punto de partida para empezar a buscar que esta pronto sí era una combinación más conveniente o más favorable. Después empezó a surgir la evidencia de estudios con los anticoagulantes directos. Cada uno de los estudios pivotales de los anticoagulantes directos hicieron sus respectivos brazos para evaluar cómo se comportaban en situaciones de enfermedad aterosclerótica. Esa evidencia se ha ido construyendo desde el 2016, y a la par que se ha ido contando con esa evidencia, se han ido actualizando las distintas guías de manejo en donde nos hemos permitido evaluar, cada uno ha tenido sus particularidades, las estrategias de una combinación dual, es decir, el ASA, sin el ASA, un inhibidor P2Y12 y un anticoagulante directo, han demostrado ser más seguras e igual de efectivas que la terapia triple estándar. Y estudios como el Pioneer, en donde se analizaron esos 3 escenarios, demostraron, en este caso con 2.124 pacientes con enfermedad coronaria y fibrilación auricular. Claro, fue el primero de ellos con algunas consideraciones donde no tuvieron en cuenta pacientes con ACV y con anemia y con falla renal, pero sí demostraron que esta estrategia era más segura que la terapia antitrombótica triple, ¿sí? Y los desenlaces que se van a empezar a manejar en este momento, de aquí en adelante, van a ser desenlaces de seguridad dados por reducción de sangrado mayor.
Y aquí en adelante las gráficas van a ser muy similares, porque se van a dar cuenta que el esquema de terapia antitrombótica dual va a ser más seguro que cualquiera de las combinaciones de terapia triple, independiente de si se use un anticoagulante directo u otro. Y ha sido tan contundente que la reducción de sangrado, la reducción relativa puede ser hasta del 20% cuando uno escoge entre cualquier esquema antitrombótico triple versus el esquema dual. Y así como les mostré la información con el Rivaroxaban, también la hay con el Dabigatran. Pero con el Dabigatran ya hay unos datos más interesantes porque se depura un poquito más la información. Ya se usa en este estudio una dosis de Dabigatran que se ha demostrado ser efectiva para prevenir eventos tromboembólicos en pacientes con FA. El pecado del estudio anterior fue que se usó una dosis que solo servía para los que se le anticoagulaban con 15 miligramos día. Este ya es una dosis que ha demostrado que es útil para fibrilación auricular también, con la respuesta similar. Aquellos pacientes que recibían la terapia antitrombótica triple con warfarina tuvieron más eventos de sangrado en comparación con los pacientes que recibían únicamente el anticoagulante directo más el clopidogrel sin asa. Y no hubo un aumento en el riesgo de eventos isquémicos, pero nuevamente se hace la aclaración. No se diseñaron buscando evaluar eficacia, sino seguridad, pero a pesar de eso, a pesar de que ese no fue el diseño original, en el seguimiento de todas estas cohortes, ese esquema dual no se tradujo en más eventos isquémicos derivados de posible isquemia. Entonces, hasta ahí todo iba apuntando a que la estrategia adecuada era una estrategia antitrombótica dual y no una terapia triple. Pero habían unas duditas todavía pendientes si esa reducción del sangrado se debía al anticoagulante o a la suspensión de aspirina. Había unos grupos de pacientes que todavía no había suficiente información para evaluar si era conveniente o no hacer ese abordaje. Y la dosis que se usó de algunos anticoagulantes directos no era la que se había demostrado en los estudios pivotales, la indicada para FA. Y es así como se evoluciona en el tema del diseño de estudios, pasando al que hacía falta en aquel entonces de anticoagulante directo. Y este estudio, hecho ya con una población más grande, más centros reclutadores, varios países a nivel mundial, que incluía pacientes con síndrome coronario en distintos espectros, que tenía un seguimiento un poquito más juicioso y más interesante aún, que tenía un diseño que permitía evaluar de forma independiente cómo era el comportamiento si se usaba un anticoagulante directo o no, cómo era el comportamiento si se usaba ASA o no. Ya despeja mucho más las dudas y ratifica que la estrategia antitrombótica ideal para el manejo de un paciente con FA y enfermedad aterosclerótica, tenga o no tenga stents, es con un inhibidor P2Y12, un anticoagulante directo sin ASA. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esto es lo que les decía ya, con este esquema de definición de sangrado ya la cosa es un poquito más homogénea, ya estaríamos hablando en el mismo lenguaje de qué vamos a definir de sangrado. Fíjense que esta población que FA tenía era más parecida a la vida real, con un perfil de riesgo, con un CHAS-VAS más alto. Era una población de pacientes más real, más del mundo real, que es lo que vemos hoy día, con un riesgo de sangrado moderado, con una alta prevalencia o uso de clopidogrel como inhibidor P2Y12. Y este estudio que nos demostró que este esquema de apixaban versus warfarina sin ASA nos ofrecía una menor presencia de sangrado mayor, de muertes u hospitalización, y afortunadamente no comprometía la seguridad porque no hubo un aumento en los eventos isquémicos, ¿sí? Reduciendo hasta el 31% el riesgo relativo de eventos de sangrado cuando se comparaba el anticoagulante versus el apixaban, y también nos permitió demostrar cuál era el papel de la aspirina. Es decir, la aspirina en este escenario, la ausencia de aspirina
digámoslo así, no quiero que suene como raro, no quiero que decir que sobra, pero sí evidentemente al no usar aspirina, el riesgo de sangrado mejoró, bajó y no hubo más presentación de eventos isquémicos. Tan es así que las curvas hoy son muy claras. Esta es una información que ya lleva publicado varios años, pero ustedes pueden ver que es la incidencia de eventos de sangrado mayor en función del tiempo, hasta 180 días. En esta curva, en donde fue la combinación de los tres elementos, ASA, warfarina y un inhibidor P2Y12, fue tan alta como 18.7%, mientras que esta curva de abajo, en donde fue el inhibidor P2Y12 y el anticoagulante directo sin ASA, fue de 7.3%. Entonces, es claro que esta es la estrategia de manejo sin comprometer los eventos isquémicos en esta población. Y más importante de este estudio, otra información muy útil, muy relevante, es que yo les dije al principio que una de las novedades en este estudio, en la inclusión, es que teníamos varios aspectos de la enfermedad coronaria. Es decir, teníamos pacientes que fueron llevados a angioplastia con stent, pacientes que fueron llevados a revascularización quirúrgica y pacientes en los que se dejó en manejo médico, porque la enfermedad era muy severa, no había susceptibilidad de ninguna de las dos opciones, y los tres grupos se analizaron y en los tres grupos el comportamiento fue similar. Entonces eso también es muy importante, que en pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica, que no se les pueda ofrecer intervención percutánea o cirugía, vale la pena aplicar la misma recomendación para que tengan un manejo apropiado. Y este no fue solamente un hallazgo aislado, por decirlo así, de este estudio con apixaban. Cuando la información se analiza con metaanálisis que incluyen todas estas características de los estudios pivotales en este escenario, pues encontramos que afortunadamente hay un buen cúmulo de evidencia que ratifica que esta es la estrategia hoy por hoy idónea para manejar estas dos comorbilidades. Y es por eso que las guías de manejo, tanto la americana como la europea, tanto de cardiología como de electrofisiología y hemodinamia, han adoptado una recomendación similar, y con esto concluyo, algo similar a lo que ya el doctor Líbano nos había contado hace un momento. Y es que si nos enfrentamos al escenario del paciente con enfermedad coronaria y que tenga también fibrilación auricular, debemos darle la antiagregación plaquetaria dual únicamente durante el tiempo que él esté hospitalizado, que de promedio pueden ser 5 a 7 días dependiendo del centro y dependiendo también de la evidencia. Pero este paciente, al momento que se vaya para la casa, se va solo con el inhibidor P2Y12, siendo el clopidogrel el que más estudió, casi el 92% fue con clopidogrel, sin ASA y con el anticoagulante directo. Y el anticoagulante directo que vayamos a usar debe ser el que se analizó en los estudios pivotales acorde a la evidencia, ¿sí? Y en esto hago una pullita ahí, porque con el rivaroxaban 15 miligramos no todos los pacientes con indicación de anticoagulación les sirve esa dosis. Entonces hay que tenerlo presente si vamos a escoger este anticoagulante directo como parte del manejo. Ahora, otros antiagregantes plaquetarios más potentes, que si se pueden usar o no, pues a ver, la evidencia va más a clopidogrel, un porcentaje por 8% más o menos fue con ticagrelor. Puede ser una alternativa, pero tener en cuenta que el riesgo de sangrado, ahí entramos en una zona gris muy alta. Preferiblemente clopidogrel y anticoagulante directo. La duración, realmente la duración de un mes, que es lo que hablaba el doctor Líbano de alto riesgo isquémico trombótico, son para casos en donde nosotros hemos tenido que implantar stents en el tronco principal izquierdo, o manejar bifurcaciones con 2 stents, o cuando tenemos que implantar muchos stents en las arterias coronarias y queremos como que darle un poquito más de protección mientras se endoteliza. Esa sería obviamente balanceando isquemia versus sangrado, porque puede que se haya hecho una intervención compleja, pero si el riesgo de sangrado no es despreciable, este paciente debería manejarse con la estrategia rutinaria de solamente durante la hospitalización la terapia triple, y una vez que se vaya a casa con la estrategia de terapia dual. Y una vez que cumple ese tiempo mínimo, 6 meses hoy por hoy, él sigue con el anticoagulante directo. Es decir, lo que suspendemos, acuérdense que ese paciente ya va sin ASA, lo que suspenderíamos ahí sería el clopidogrel y él sigue con el anticoagulante directo.
Esa sería hoy por hoy, con base en la evidencia, la forma como se debería manejar estas dos comorbilidades. Y hasta aquí mi conferencia, les agradezco mucho la atención.